Bueno, pues nada, buenas tardes. En primer lugar, agradecimientos a todas y a todos, ¿no?, por estar aquí hoy. Primero a la mesa, ¿no?, y luego también a vosotras y a vosotros que nos estáis acompañando ya en el segundo día de este curso. Y agradeceros por estar aquí, bueno, por el calor un poco que estamos pasando también, porque son las 4 de la tarde del mes de julio y bueno, que tenéis mucho mérito. Vamos a ver, esta es la segunda y última mesa de este curso. Mañana, como sabéis, vamos a tener un pleno en el que va a intervenir Michelle Bachelet y el ministro de la Presidencia. A ver, a lo largo de estos 2 días, esta sería la segunda tarde, se han abordado ya muchos temas en relación con los derechos humanos. Por ejemplo, ayer en la mañana, Rafael Simancas, nuestro secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, nos contaba por qué se había decidido hacer este curso. Y bueno, pues nos daba un motivo, ¿no?, que era el de la propia conmemoración, ¿no?, un motivo de alegría, ¿no?, son 75 años ya, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es verdad que nos decía que también lo hemos organizado porque queríamos llevar a cabo una reflexión compartida con vosotros y con vosotras sobre algo que ya sabíamos, ¿no?, y es que la efectividad de los derechos humanos está en peligro y que hay amenazas en su aplicación en todo el mundo. Después, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales nos hizo un recorrido por todos los ámbitos en los que España está siendo especialmente activa en materia de derechos humanos. Y nos recordó que España está muy presente en la defensa de los derechos humanos y en el apoyo a los defensores y a las defensoras de los mismos. Bueno, hemos tocado otros temas. Por la tarde se abordaron muchos temas relacionados con los derechos humanos, teniendo como telón de fondo, como foco central, la universalidad de los mismos. Esta mañana hemos abordado el derecho a un medio ambiente saludable. El secretario de Estado de Medio Ambiente nos ha dejado claro que no puede existir ningún derecho si no hay vida, si no hay planeta. Y por último, inmediatamente después, la directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Pilar Mayral, nos ha acompañado en el apasionante reto que supone garantizar una transformación digital inclusiva y ética. Vale, entonces, ahora vamos a continuar hablando de derechos humanos. Para ello, nos acompañan 4 personas altamente comprometidas con su defensa y con su aplicación, cada una de ellas dentro de su especificidad. Esta tarde vamos a hablar de los derechos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes. Vamos a hablar de los derechos humanos desde una perspectiva global y de coherencia de políticas. Vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad y vamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los nuevos retos que nos plantea el siglo XXI. Para ello, en primer lugar, os presento a Nuria Díaz Sacristán. Nuria es igual que el resto de las personas, que nos acompañan esta tarde, es una ardiente defensora de los derechos humanos y lo hace de manera específica con las personas migrantes, apátridas y refugiadas. Lo hace desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en la cual se ocupa de los temas de incidencia política y de comunicación. Nuria, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, gracias a vosotras por la invitación y por contar con CEA para estas jornadas, y también a todas las que estáis aquí, porque creo que en el contexto actual es más importante que nunca que haya voces, oídos y que defendamos estos derechos humanos que estamos conmemorando hoy aquí, ¿no?, plasmados en la Declaración hace 75 años. Bueno, pues yo voy a centrar mi exposición en los retos que plantea la movilidad humana, principalmente pues, los desplazamientos forzados de personas, que a finales de 2022 ya alcanzaron la alarmante cifra récord un año más, cada año superamos la cifra, de 108 millones de personas. Hablamos de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares por motivos de persecución, por las violaciones de derechos humanos y que buscan refugio en otros países, ¿no?, como puede ser España. Estas cifras visibilizan que los conflictos son cada vez más crecientes, al igual que las vulneraciones de los derechos humanos. Y también visibilizan una realidad que cada vez es más incipiente y que
seguramente esta mañana hayáis abordado en el panel, ¿no? Sobre medio ambiente sostenible, que son los desplazamientos forzados provocados por motivo del cambio climático y de la acción medioambiental. Esta es una realidad que supone un importantísimo reto a la comunidad internacional en términos de protección para los próximos años. Bien, estas cifras también nos hacen pensar que es más urgente que nunca que los Estados pongan en marcha lo que fue el principio vertebral de los pactos mundiales de cooperación. Estaba entonces señalando la importancia de que los Estados pongan en marcha, que cumplan con el principio vertebrador de los pactos mundiales de migración y asilo que se firmaron en 2018, que es el principio de responsabilidad compartida y solidaridad. Responsabilidad compartida que tiene que ver con la responsabilidad que tienen todos los Estados de la comunidad internacional a la hora de acoger y proteger a las personas que se ven obligadas a desplazarse por motivos forzados. Este es un principio que también es muy importante en el ámbito europeo. Ahora estamos viendo cómo este principio está siendo motivo de grandes discusiones en las negociaciones que se están llevando a cabo relativas al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y esto es así porque los Estados no se llegan a poner de acuerdo sobre este principio. Se está poniendo sobre la mesa una propuesta que consiste en una solidaridad a la carta, por la cual los Estados pueden contribuir a la solidaridad, bien comprometiéndose a reubicar personas que llegan a las fronteras exteriores, como puede ser España, en sus países, o apoyando a través del patrocinio de retornos, es decir, apoyando los retornos o en otras cuestiones que tienen que ver con la dimensión exterior de la política migratoria. Esto al final refleja que la prioridad no está en la protección de las personas y en eso que es tan necesario, que estamos demandando países que somos frontera exterior, incluido España, que es que el resto de países europeos se responsabilicen en esa acogida. Estamos viendo cómo esta importancia del principio de responsabilidad compartida se está diluyendo y se está poniendo más el foco en cuestiones relativas a la externalización de fronteras y al bloqueo para que las personas que necesitan protección y que necesitan vivir en un lugar seguro no puedan llegar. Esto para nosotros es fundamental porque sí que consideramos que este mecanismo de solidaridad debe contener cuotas de reubicación obligatorias que pongan en el centro la protección de las personas. También, quiero hacer mención, dado que ahora mismo pues, España está presidiendo el Consejo de la Unión Europea, a otros retos importantes en el ámbito europeo en materia de migración y asilo. Estos retos también tienen que ver con cómo proteger a las personas que llegan a las fronteras para que puedan acceder rápidamente a un procedimiento con garantías. Y esto también pasa porque España en la presidencia defienda que no se extiendan los procedimientos acelerados en las fronteras de forma que sea cada vez más complicado detectar situaciones de vulnerabilidad y que haya personas que puedan correr el riesgo de ser devueltas a sus países de origen en origen o tránsito, en países donde sus vidas corren peligro, en aplicación de criterios discriminatorios de nacionalidad o de proveniencia de un tercer país seguro. También es un reto para esta presidencia en materia de migración y asilo el luchar porque haya mayores compromisos más ambiciosos en cuanto a vías legales y seguras para migrar, para llegar a un país seguro. Esto tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan solicitar y obtener visados humanitarios o solicitar asilo en embajadas y consulados de España, otros países europeos en el exterior, o flexibilizar los requisitos de reagrupación familiar. También es fundamental aquí apostar por una demanda ya hecha hace muchos años por la adopción de un mecanismo permanente de reasentamiento con compromisos que sean ambiciosos. Esto es importante porque las vías legales y seguras son las que van a evitar que muchas personas tengan que arriesgar la vida en el mar Mediterráneo, en la ruta atlántica, que estamos viendo que es la ruta más peligrosa a nivel mundial, o que tengan que saltar vallas y perder sus vidas en las fronteras de Ceuta y Melilla, como hemos visto lamentablemente el pasado año en los sucesos del 24 de junio de 2022. Otro reto importante también tiene que ver, se está discutiendo ahora mismo en una reunión ministerial,
con cómo gestionar las crisis, cómo Europa va a gestionar las crisis. Ahora mismo se está discutiendo un reglamento que forma parte de este nuevo Pacto de Migración y Asilo que precisamente va a abordar esta cuestión. Y a nosotras nos preocupa enormemente que la Directiva de Protección Temporal, esta directiva, este instrumento que ha servido para dar protección de una forma ágil y eficaz a las personas que han tenido que huir de Ucrania, desaparezca las propuestas del pacto. Esperemos que esto no sea así, porque ha demostrado ser un instrumento muy útil. Realmente ha funcionado muy bien, los estados lo han puesto en marcha de una forma muy rápida y eficaz y esperamos que se mantengan las negociaciones. También nos preocupa que en estas negociaciones se ha introducido un nuevo concepto que tiene que ver con la instrumentalización en situaciones de crisis, que esto lo que significa es que los estados podrán derogar las garantías del derecho a asilo en situaciones de instrumentalización, es decir, cuando haya otros estados que a través de la migración pretendan desestabilizar el territorio de la Unión Europea. Entonces, esto es muy peligroso porque puede dar lugar, si no se regula adecuadamente y claramente, a derogaciones graves de las garantías del derecho a asilo. Estamos pendientes de estas negociaciones, vamos a ver qué pasa, pero estamos enormemente preocupadas. Y bueno, finalmente, ya en cuanto a retos de la presidencia, simplemente destacar la cuestión que tiene que ver con los espacios de frontera. Lograr que los espacios de frontera no sean espacios de no derechos. Estamos viendo cómo cada vez es más frecuente ver violencia en las fronteras, no solamente en la frontera española, sino en otras fronteras europeas, y cómo prácticas como las devoluciones, llamadas devoluciones en caliente, devoluciones ilegales, son prácticas cada vez más comunes y sobre ellas, pues lamentablemente, está reinando una impunidad que es muy peligrosa, porque precisamente esto es lo que hace que sean prácticas que se vuelvan a repetir una y otra vez. Bueno, más allá de estos retos globales, de estos retos europeos, España también tiene como país, como Estado democrático de derecho, retos importantes que tienen que ver, en primer lugar, con ese cumplimiento de los compromisos de los tratados internacionales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos que estamos hoy conmemorando. Y bueno, yo creo que la aprobación del segundo Plan de Derechos Humanos ha sido un hito importante y que establece una hoja de ruta fundamental para aportar a este cumplimiento, pero España debe seguir avanzando. También debe seguir avanzando en el cumplimiento de las agendas globales, en los compromisos que ha adoptado, en agendas como la 2030, que en su objetivo 10 establece metas específicas sobre migración, o en los pactos, ya he mencionado, de migración y asilo que se aprobaron en 2018, que implica que España pues tome apuestas firmes y seguras sobre las vías legales y seguras, habitación de vías legales y seguras, combatir los cada vez más frecuentes discursos de odio, eliminar las devoluciones ilegales de la ley de extranjería. En definitiva, son retos importantes que España enfrenta en los próximos años y que esperemos que nuestro país esté a la altura y sea un ejemplo de defensa de los derechos humanos. Yo creo que hoy más que nunca estos textos de los que hablamos deben ser textos vivos y deben de ser la hoja de ruta de todos los estados democráticos y de derecho como es España. Muchas gracias. Ya está, lo apago. Muchas gracias a ti, Nuria. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Maite Serrano Oñate. Hablar de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España es hablar de su directora, Maite Serrano. Maite es una mujer feminista, como el resto de las personas que hoy me acompañan aquí, y es una mujer profundamente comprometida con los derechos humanos y la justicia social. Y es, además, una continua batalladora por la coherencia de políticas. Bueno, cuenta con una larga experiencia de dirección y gestión de entidades sin ánimo de lucro, especialmente en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Maite, tienes la palabra. Muchas gracias, Violeta. Es un placer y muchísimas gracias por invitar a la coordinadora a este foro. Y bueno, pues sí, voy a hablar de coherencia de políticas. Voy a ver si consigo transmitir un poco la complejidad de este concepto, ¿no? que a veces se nos escapa, pero que realmente es una herramienta que nos puede permitir pues, cambiar las políticas hacia una dirección que sea realmente eficaz en materia, en este caso, de derechos humanos.
humanos. De hecho, bueno, preparando esta presentación un poco estaba intentando hacer una valoración de la evolución de estos 75 años y es complejo, pero lo que sí que está claro es que hoy tenemos muchísima más capacidad para defender y proteger los derechos humanos de la que realmente estamos desplegando como país, como Unión Europea, como humanidad, ¿no? Bueno, a nadie se le escapa, supongo que habréis hablado durante estos días de las múltiples crisis globales interrelacionadas a las que nos enfrentamos como humanidad. Y además el hecho de que estas crisis están teniendo un impacto muy desigual sobre desigualdades ya preexistentes, lo que lleva a que cada vez la situación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad se deteriora más y su capacidad para garantizar el ejercicio de los derechos humanos es cada vez peor, ¿no? Bueno, los datos del hambre en el mundo, la inseguridad alimentaria, los problemas del acceso al agua, las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, las migraciones forzosas de las que habla Nuria, ¿no? y el calentamiento global como uno de los motores de estos nuevos desplazamientos. El cierre de espacios cívicos, el auge de los discursos del odio, el avance de partidos antiderechos y autocracias en muchos países del mundo son algunos de los elementos que nos alertan hacia esta urgencia y necesidad de hacer mucho más, ¿no? Y la realidad es que no hemos sido capaces como países de materializar este compromiso con la misma rotundidad y profundidad que se necesitaría en este contexto, donde deberíamos de poner, y esta es un poco la idea, es decir, los esfuerzos para defender los derechos humanos deben de ser el centro de las políticas para garantizar los derechos humanos a todas las personas en todos los lugares del planeta. Y no pueden ser una política coyuntural, ni adicional, ni puede ser una política que esté localizada en una institución concreta, ¿no? Y además, la idea de que cuando hablamos de políticas públicas en defensa de los derechos humanos, no estamos hablando de políticas domésticas solas, o sea, de políticas en nuestro país, no estamos hablando solo de políticas internacionales o de políticas transfronterizas, estamos hablando del conjunto de políticas y cómo estas políticas afectan y tienen impacto dentro de nuestro país, pero también fuera de nuestros países, ¿no? Este es un poco lo que encierra el concepto de coherencia de políticas, ¿no? que creo que para nosotras es como una brújula muy útil para intentar mirar el mundo desde una perspectiva diferente que nos permita imaginar políticas diferentes, ¿no? Es una mirada holística, es una mirada integral de las políticas públicas. Y de alguna manera lo que viene a decir es que necesitamos salir de la lógica de los departamentos estancos para incorporar enfoques fundamentales como el de los derechos humanos en nuestra acción, de tal manera que sean estructurales y que tengan un impacto significativo, ¿no? Es decir, al final se trata de asegurar la dignidad de todas las personas, contribuir a la justicia global y cuidar el planeta. Es decir, permear y transversalizar los derechos humanos en todas las políticas y ser muy conscientes, es decir, analizar el impacto que todas las políticas tienen en los derechos humanos, ya sea en su contribución, en su defensa y sobre todo en que no perjudique a los derechos humanos, ¿no? Este enfoque no es fácil, entre otras cosas porque sabemos que en nuestra sociedad, cuando miramos las políticas públicas, cuando miramos los países, estamos mirando fundamentalmente el aspecto económico. Y es un aspecto que no deja ver otras miradas. Y cuando vemos los países desarrollados, parece que los países desarrollados tenemos como un mejor comportamiento en materia de derechos humanos, pero cuando estamos haciendo ese análisis no estamos dejando ver algunas políticas que afectan a terceros países y que están, digamos, bajándonos en ese nivel de percepción de que somos, digamos, los líderes en determinadas políticas. Bueno, en la coordinadora hemos elaborado una herramienta que no voy a entrar en profundidad porque no hay tiempo, pero os invito a que la miréis en la página web, que es el índice de coherencia de políticas, que ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Yo os pongo solo un par de ejemplos muy rápidos. Uno es el de, por ejemplo, cuando valoramos cuál es la posición, en este índice se valoran las políticas de 153 países con 53 políticas en distintos ámbitos.
Uno de ellos es el democrático y claro, si miramos exclusivamente lo que son los parámetros de la democracia a nivel nacional, pues libertad de expresión, manifestación, etcétera, pues quedamos como en una posición, cuando hablo en general de los países, digamos, del llamado norte, bastante positiva. Pero si cruzamos ese dato, por ejemplo, con el de militarización, con el impacto negativo que tienen los derechos humanos de terceros países al promover conflictos y alimentar guerras, pues estamos viendo que países como Canadá, como Reino Unido, como Francia, España y Alemania, aunque en menor medida también, por supuesto Estados Unidos, pues están contribuyendo negativamente al desarrollo de los derechos humanos en terceros países, por mucho que en nuestros países sí se dé. Otro ejemplo terrible es el de la externalización de fronteras, es decir, cómo políticas de la Unión Europea permiten que a cambio de dinero desplacemos nuestra responsabilidad con personas refugiadas, migrantes y desplazadas a terceros países donde los derechos humanos no se garantizan. Otro ejemplo sería el de los impactos que tienen nuestras políticas en las presiones planetarias, ¿no? Ahí, es decir, los países más desarrollados tenemos indicadores socioeconómicos y de bienestar mejores, pero no estamos contabilizando el impacto que ese bienestar está teniendo en forma de emergencia climática, deterioro del medio ambiente que afecta a la vida y a la sostenibilidad de terceros países. Y desde ese punto de vista, pues hay que asumir que nuestra responsabilidad es mayor, es decir, es una responsabilidad compartida, pero como países desarrollados tenemos que poner un esfuerzo mayor, ¿no? Se me va el tiempo, así que voy solo a enumerar y luego si queréis en el debate podemos profundizar un poco algunos ejemplos concretos de la realidad actual que tienen que ver con la agenda global de los derechos humanos y donde podemos implementar políticas muchísimo más ambiciosas y transformadoras que lo que estamos haciendo ahora. Una de ellas es el espacio cívico a nivel global. Sabemos que el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y de medio ambiente es una terrible realidad, fundamentalmente en América Latina, especialmente en el Amazonas, es decir, poblaciones originarias que están defendiendo los espacios de diversidad que son el futuro del planeta y que benefician a toda la humanidad, lo están haciendo a costa de su propia vida y todos nosotros somos los que nos vamos a beneficiar de ello. Ahí hay políticas que se han mencionado pero que todavía podrían ser mucho más eficaces de defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos. También las políticas de debida diligencia, las leyes de debida diligencia, leyes que hoy por hoy no, bueno, está en debate la ley de debida diligencia a nivel de la Unión Europea, pero que no terminan de ser lo suficientemente ambiciosas en cuanto a obligatoriedad del respeto de los derechos humanos y de control sobre el impacto de las actividades empresariales en el ámbito laboral, medioambiental y social. La transición digital, que también se ha mencionado, donde hay que incidir en que los marcos regulatorios tengan en cuenta no solo la accesibilidad y la brecha digital, sino también la protección de los derechos digitales de toda la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, jóvenes, mujeres, personas LGTBIQ+, afrodescendientes, personas con discapacidad y otros colectivos. Y también que esa transición digital, que es algo que nunca se habla, sea ecológicamente sostenible. Parece que lo digital no tiene impacto medioambiental y sin embargo lo tiene y mucho. Un cuarto punto sería el de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que seguro que la vas a hablar tú después, así que no me extiendo ahí. Solamente mencionar el derecho al cuidado como uno de los derechos que está recientemente cada vez más reconocido y con algunos puntos de esperanza, como es el compromiso de Buenos Aires firmado en noviembre en América Latina, que plantea ya propuestas que marcan, digamos, un cambio de rumbo en la defensa de un cambio de modelo que tome en consideración los cuidados como parte esencial para la sostenibilidad de la vida y, por lo tanto, también que produzca un cambio que contribuya no solo a la igualdad de género, sino también a un mejor bienestar para toda la ciudadanía. Y por último, pero no menos importante, porque migración y asilo ya se ha mencionado, el tema de la construcción de paz. O sea, yo creo que ahí tenemos un reto y un desafío que se ha puesto muy de manifiesto con la guerra en Ucrania y con este auge de los discursos belicistas y del gasto en armamento, que solo contribuye a un mayor peligro y riesgo de amenaza y de una posible tercera guerra mundial y sobre todo un coste que se está
invirtiendo en armamento y no se está invirtiendo en otras políticas sociales que garantizan los derechos de la ciudadanía. En síntesis, 75 años después de la aprobación de los derechos humanos, urge poner en marcha todas las herramientas disponibles para hacer frente a los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Y esto pasa por tener un enfoque integral y cosmopolítica que entienda que la defensa de los derechos humanos no puede ser una política aislada, sino que tiene que impregnar todas las políticas públicas, tiene que tener una mirada global, tanto en relación con el impacto de nuestras políticas en materia de derechos humanos en terceros países, como de manera activa promoviendo políticas que defiendan la justicia global, los derechos humanos y especialmente a las personas defensoras de derechos humanos y de medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, Maite. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Luis Callo. Luis, como el resto de las personas que componen esta mesa, es muchas cosas, pero sobre todo destaca por su activismo social en la defensa y la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad preside el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Luis es también un hombre comprometido con el feminismo y lo hace desde la Fundación Fermi Mujeres, una organización con una agenda de trabajo a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Luis, tienes la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, Uri, a la dirección del curso, la universidad, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por invitarme a este acto de celebración festivo, ¿no? Que tengamos una declaración universal que haya cumplido 75 años, pues es una noticia muy alentadora. Sí. Como decía Stefan Zweig, es uno de los momentos estelares de la humanidad y ojalá que podamos preservarlo y prolongarlo, porque a veces pensamos que las conquistas están llamadas a tener una vocación de perpetuidad y no es así, se pueden revertir si no estamos beligerantes y vigilantes, no en el sentido contrario a la construcción de paz, sino de estar dispuestos a luchar por aquello que merece la pena. Quiero saludar a mi compañero dentro del ámbito de la discapacidad, nuestro delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU de Discapacidad, Gregorio, que está entre el público, aprendiendo y compartiendo. Bueno, yo soy persona con discapacidad, activista de la discapacidad. Desde ese enfoque pienso que estamos tratando también de construir una sociedad civil organizada, un tercer sector pujante, que colabore, crítico, que introduzca tensión, pero que a la vez sea cooperador necesario de los poderes públicos, ¿no? Exigente, vigilante, beligerante también, incluso cuando no entendamos que haya respuesta adecuada o a la altura de la necesidad. Y hablo de la discapacidad, que es bueno, si entramos en números, 1.000 millones de personas en todo el mundo, un 15% de la población, se comporta, se comunica, funciona, digamos, no maquinalmente, sino entendiendo la compleja realidad del cuerpo humano, de la mente, funciona de modo distinto, de modo no canónico. Puede andar o no puede no andar, o andar más despacio, puede tener una inteligencia menos despierta, más lenta, puede comunicarse de otras formas a las que son habituales, pues la lengua de signos, los pictogramas, puede tener un comportamiento que se considera extraño, pues las personas que tienen problemas de salud mental. Me parece que hay que pasar el micrófono por lo que me No. No se oye. Pues pero no comienzo. No. ¿Desde dónde lo dejaste? No, digo por el tiempo y por el respeto a las demás. Decía que la discapacidad trataba de describir numéricamente pues 1.000 millones de personas, 15% de la humanidad son personas con discapacidad y la característica es que funcionamos distinto al resto y que esa diversidad históricamente ha sido un castigo. Como no te pareces al canon, a la normalidad imperante, como te apartas de ella en inteligencia, en comunicación, en capacidad de movilidad, de desplazamiento, de comprensión, de expresión, pues resultas ser una persona castigada, forzada a estar en la periferia, un poco oscurecida. En ese sentido, hemos sido una minoría pues castigada, discreta,
aislada, despreciada y depreciada. Incluso se nos ha negado valor humano, como una humanidad demediada, ¿no? Y hemos llegado más tarde que otros grupos, desde luego que las mujeres, que el movimiento obrero, al discurso de los derechos humanos, al discurso, a la asunción y a la práctica de los derechos humanos. Y ha sido la mayor liberación y la mayor emancipación que hemos encontrado. La discapacidad a lo largo de la historia ha estado instalada en el desprecio, en la negación, o después en la aceptación, que casi es tan hiriente como lo anterior, a través de la conmiseración o de la piedad o de la caridad, cuando intervenían factores o propensiones religiosas, ¿no? O después como una parte de la humanidad doliente a la que había que tratar, pero bueno, siempre desde una pena, ¿no? Y como una humanidad que bueno, pues hay que atenuar su sufrimiento, pero que no se puede esperar demasiado de esas personas. Esto lo digo, puede parecer una exageración de parte para llamarle la atención, pero no. Si nos acercamos con cierta distancia a lo que ha ocurrido en los siglos pasados, esto ha sido el paisaje natural en el que hemos estado instaladas las personas con discapacidad. Y cuando hemos llegado a los derechos humanos hemos visto el potencial enorme de liberación que tienen para las personas con discapacidad. Y por tanto, y digo que hemos llegado a los últimos, porque el último tratado internacional de derechos humanos, dentro de esa estela iniciada por la Declaración Universal que estamos celebrando, pues fue la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ¿no? Firmada, ratificada por España, por casi toda la comunidad mundial, aunque hay países que todavía no la han hecho suya, y que ha sido pues el elemento absolutamente disruptivo, en el mejor sentido de la palabra, que más nos ha empoderado y que nos está acercando a una normalidad cívica, una normalidad democrática de la que estábamos muy alejados. Pero casos recientes de este retraso en llegar a los derechos humanos. Hace apenas 3 años que todas las personas con discapacidad pueden votar. En democracias asentadas desde las revoluciones liberales hace ya más de 2 siglos, pues, y un derecho que no cuesta, porque muchos de los derechos que necesitamos las personas con discapacidad tienen coste. Hay que hacer una profunda transformación del entorno construido, del entorno comunicacional, del transporte, del digital, y eso ya no es solo voluntad, es la voluntad reforzada del presupuesto, ¿no? Hay otros factores de exclusión que no implican ese cambio tan profundo y tan costoso del entorno, ¿no? Hasta hace 2 años las mujeres con discapacidad podían ser esterilizadas forzosamente sin tener en cuenta su opinión. Hasta el 2021 estamos celebrando, 2021, perdón, estamos celebrando ahora el 2º aniversario de la ley. Las personas con discapacidad psicosocial, problemas de salud mental, discapacidad intelectual, del desarrollo, trastorno del espectro del autismo, otras más, no eran sujetos plenos jurídicos, estaban tutelados y eran incapacitados judicialmente, lo que determinaba lo que la doctrina civil llamaba la muerte civil de esas personas. Pues es que era una muerte cívica y una muerte en el tráfico jurídico, que es el que nos permite el ejercicio y el acceso y el disfrute de los derechos, ¿no? Ahora mismo esto no está resuelto, cosas que vamos resolviendo y otras no. Las únicas personas que pueden ser privadas del bien máximo que tenemos, parte de la vida, que es la libertad, son las personas con discapacidad psicosocial que en un brote, en una crisis, sin haber cometido o perpetrado ninguna actividad delictiva, pueden ser privadas de libertad e internadas por un juez. Esto es peor que la ley de vagos y maleantes y la peligrosidad social de décadas pasadas, ¿no? Pues eso están sufriendo todavía las personas con discapacidad. O las discriminaciones y exclusiones menos visibles, pues la falta de accesibilidad de los entornos. Si a alguien no le dejan entrar en un restaurante por el color de la piel, por ser de un sexo, de un género, o haberse definido de tal manera, repugna, ¿no?, a una conciencia moral que ha progresado. Pero si alguien no puede entrar porque no es accesible el local, nadie piensa que están deliberadamente atacando a la persona, pero el efecto sobre la persona es el mismo. No puede entrar, no puede disfrutar, no puede hacer lo que hacen los demás. Está siendo castigada, aunque indirectamente, que a veces es casi peor porque la reacción es más difícil. Bueno, pues
hemos llegado al ámbito de los derechos humanos, es lo mejor en este horizonte de búsqueda infinita y continua que podíamos esperar, y los estamos utilizando, yo creo, a ciencia y a conciencia, por ese elemento de proporcionarnos bienestar, decisión sobre uno mismo y colaborar en la mejora colectiva, porque antes la discapacidad era solo vista como ayudar a las personas con discapacidad. Ahora no, las personas con discapacidad nos queremos poner en una posición para colaborar en la mejora colectiva, que es un cambio, una inversión, yo creo que muy mentalmente muy prometedora, ¿no?, de futuro. Dicho eso, algunas, como Violeta nos indicaba y nos pedía que más allá de nuestro sector, he tratado de explicar cómo vemos los derechos humanos, cómo nos van a los derechos humanos de las personas con discapacidad, qué esperamos de ellos y qué retos o qué desafíos particulares y más genéricos nos presentan o nos someten a ellos, ¿no? Yo creo que hay uno que no estamos reparando demasiado, y es que el estatuto de ser humano está en cuestión. Ya no hablo de la inteligencia artificial, de la digitalización, de los efectos que puede tener en el derecho al trabajo, en el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la expresión, a la recepción, a la toma de decisiones sanas en una sociedad democrática. Hablo, por ejemplo, del transhumanismo, como si el ser humano fuera un estadio que tiene que ser superado y que mañana se podrá presentar bajo otro formato. Bueno, pues el nuevo ser humano, o eso que surja, ¿tendrá derechos humanos? ¿Tendrá otras cosas? Esto ahora mismo parece ciencia ficción, pero no lo es, está muy cerca, ¿no? Y la inteligencia artificial, la gestión masiva de datos, todo eso son como sus heraldos, lo que nos está anunciando que puede llegar y que va a llegar. Después hay otro gran desafío a nuestro juicio, que es ¿quién es el garante de la efectividad de los derechos humanos? Tradicionalmente han sido los Estados, que es el sujeto por antonomasia de la comunidad internacional y por extensión, pues las organizaciones supranacionales, regionales, multilaterales, mundiales, etc. Pero es que ahora vemos, o lo hemos visto siempre, que el Estado es a veces el principal perseguidor de los derechos humanos. El que está llamado a ser el garante puede ser el conculcador. Entonces, habría un reto enorme, que es una autodefensa cívica, individual y grupal de los derechos humanos por parte de aquellos que los tenemos más expuestos, que están más comprometidos. Entonces, un cierto empoderamiento en la conciencia y en la defensa activa de los mismos. Y después, ya para terminar, que seguro que me he pasado, y perdóname, Violeta, esto puede ser polémico, ¿eh? Yo no quiero polemizar por polemizar, no me gusta, pero las cosas a veces tienen afrontamientos que son dispares y pueden llevar a opiniones, al menos en un primer abordaje, diversas. Y es, los derechos humanos pueden crecer, pueden expandirse indefinidamente. Si todo es derecho, nada será derecho. Si lo esencial o lo nuclear no está ni siquiera conseguido, el extender los derechos infinitamente contribuye a esa cultura, a ese acervo, a esa protección, a esa efectividad, o puede diluirlos, por esto digo lo de polémica, en una cierta frivolización. Todo es derecho, cualquier deseo, cualquier apetencia se convierte en derecho. Y esto lo digo yo desde la discapacidad, que hemos llegado a los últimos, pero por ejemplo esta convención, este tratado del 2006, nació deliberadamente sin crear nuevos derechos, asumiendo el acervo existente e intentando, sí, generar dispositivos y mecanismos para que la libertad de comunicación, por ejemplo, podríamos haber declarado la accesibilidad universal como derecho, pero no es un derecho, es un derecho instrumental, un derecho presupuestal, que está antes para el ejercicio del derecho, ¿no? O la llave a otros derechos. Bueno, pues eso es un elemento que, porque quizá podemos codificar 1000 derechos humanos. Bueno, pues ¿cómo se puede gestionar eso? ¿Nos ayuda? ¿Es una ampliación o es una debilitación de todo el sistema? Y finalmente, una cosa muy doméstica de estos grandes horizontes, y porque tenemos elecciones y no sé qué va a ocurrir, no sé si aquí hay mucha gente que sabéis mucho, pero no sé lo que va a ocurrir. Hay un elemento que en nuestro sistema actual, desde el CERMI, desde el tercer sector, lo hemos trabajado, hemos hecho propuestas, no ha podido salir en esta legislatura, espero que la siguiente no lo relegue más, y es cuando hay pronunciamientos
de órganos de seguimiento de tratados, en discapacidad lo he sabido, pero en otros tratados temáticos, que condenan al Estado parte del tratado y parte del protocolo facultativo de seguimiento. Y le dice: usted está condenado por no haber hecho esto, actúe, proteja esa situación, ese caso, pero también todo lo que va aparejado con ella. Y no tenemos medios para hacer eso realidad, solo en el caso del Tratado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el resto de pronunciamientos, de dictámenes de órganos de seguimiento de tratados están huérfanos, no pueden ser, y nos encontramos el caso de personas que ha sido la ONU, les ha dado la razón, personas con discapacidad, que no tienen después medio en su país de hacer efectivo ese pronunciamiento a su favor. Bueno, esto es una cosa que puede parecer menor, pero creo que no es menor y sí que es una cosa del eje Ferenda y de abordarlo, y espero que la próxima legislatura se resuelva. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Luis. Bueno, la última intervención es de Elena Valenciano. Elena es una experta en política exterior y en relaciones internacionales. Es, entre otras muchas cosas, fundadora y presidenta de la Fundación Mujeres. Y además es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Elena es un referente para el feminismo español y es una mujer profundamente comprometida con la igualdad, la paz y los derechos humanos. Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, Violeta. A ver si funciona el micro o sí. Directamente cojo... No, es que no les funciona, funciona para la sala, pero no funciona. Para los que tienen que grabar. Eso es, pues nada. Bueno, primero muchísimas gracias. Gracias a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Primero, por haber sacado adelante un plan de derechos humanos, que no era evidente. Y segundo, por organizar este seminario, ¿no? Entonces quiero dar las gracias a la Secretaría de Estado, pero muy particularmente a Purificación Causa a Pie y a Violeta Martín, que sé que han sido claves para que esto pudiera realizarse. Como suele suceder, muchas veces algunas mujeres explican personalmente algunos avances, ¿no? Y de eso voy a empezar a hablar, aunque luego todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras de mesa me suscita más bien pues un debate más abierto, ¿no? Más que contaros yo los instrumentos y todos los elementos que tenemos en Naciones Unidas. Pero es verdad que, para defender la Declaración Universal, quiero decir, es verdad que hay algunos hechos en la historia de la humanidad que significan por sí mismos un salto hacia adelante mucho más grande de lo que cabía imaginar cuando se inició, ¿no? Es un poco lo que decía Stefan Zweig. O sea, en realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un hito trascendental en la lucha por los derechos humanos y yo creo que en la historia de la humanidad. La sola expresión de alguno de sus artículos, ahora cuando escuchaba a Nuria, demuestra hasta qué punto 75 años después, ¿no?, algunos artículos son hoy reivindicaciones pendientes, ¿no? Por ejemplo, el derecho a circular libremente, artículo 13. Fijaos lo lejos que estamos de que se haya cumplido semejante artículo. Por ejemplo, el artículo 14, que fija el derecho de buscar asilo en caso de persecución. Y no sé si habéis visto en estos días, cuando preparaba esto y destacaba este artículo 14, salía la información de esta barcaza insufrible que han organizado los británicos, ¿no?, para una barcaza gigante, una especie de cárcel encima del mar, ¿no?, donde van a meter a los solicitantes de asilo, o sea, ni siquiera a los inmigrantes ilegales, sino a los solicitantes de asilo. Esa especie de cárcel flotante se parece muchísimo a un barco negrero, ¿no? Entonces, por eso digo la realidad que vivimos y el artículo que se escribió hace 75 años, ¿no? Bueno, luego también está el artículo 16, que habla de disfrutar todos de derechos iguales. Con respecto a lo que decía Luis, pues todavía también estamos lejísimos de ese artículo 16. Y luego el artículo 3, que es el del derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad, que yo también pensaba, pues cuántas mujeres en el mundo no tienen derecho a ninguna de estas tres cosas, ¿no? Pero la verdad
igual que lo de Puri y Violeta, la verdad es que la batalla por incluir a las mujeres en el espíritu del texto de la Declaración fue una batalla muy dura que culminó con éxito, sin duda ninguna, y que dieron algunas mujeres. Es decir, desde la primera palabra del artículo 1, que habla de toda persona, esa pequeña transformación, que hoy a lo mejor nos parece un detalle, porque claro, lo que decía es todo hombre, ¿no? Entonces, ese cambio de que la Declaración hable de toda persona en vez de hablar de todo hombre es absolutamente revolucionario. En 1948 fue una revolución para los textos políticos y para los textos legales, porque extirpaba, digamos, el término hombre y lo cambiaba por seres humanos o personas. Ya no se habla de los derechos del hombre, como hablaban los franceses, sino que se habla de los derechos humanos. Bueno, todo eso que ahora nos parece una cosa muy normal, pues fue motivo de una enorme batalla en el seno de la comisión que redactaba la declaración, ¿no? Y no fue una decisión sesuda de los señores y expertos que se sentaban a escribir, sino que fue una batalla que dieron mujeres con nombres y apellidos, y voy a leer los nombres de algunas de estas mujeres, porque creo que están totalmente olvidadas en la historia, salvo Eleanor Roosevelt, obviamente, escritora, activista política y primera dama desde 1933 hasta 1945, mientras su marido, Franklin Delano Roosevelt, fue el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ella es la verdadera madre de la Declaración Universal. Pero hubo otras mujeres que jugaron un papel muy importante y, por cierto, y esto hace al debate a la reflexión que luego trataré de hacer, mucho más allá de las fronteras occidentales o de las fronteras del norte, digamos, ¿no? Por ejemplo, el papel muy destacado de una delegada india, Hansa Mehta, o de una delegada dominicana, Minerva Bernardino, o de una delegada de Pakistán, Begum Shaista, o de una danesa, Bodil Gettrup, o de una francesa, a la que debemos que se haya incluido la igualdad de género en el artículo 2, Marie-Hélène Lefranchot, o una delegada de la República Socialista Soviética de Bielorrusia en el momento, Evdokia Uralova, y finalmente la jefa de la delegación india y posteriormente ministra de Estado entre el 62 y el 63, que se llama Lakshmi Menon. Fue gracias a ellas, a su empuje, a su valentía, que la igualdad de género se encuentra en el centro claramente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de los principios y valores de las Naciones Unidas. O sea que la huella de estas mujeres es absolutamente indeleble. Luego, como sabéis, casi todos los que estáis aquí, casi todas las que estáis aquí, la Declaración Universal de Derechos Humanos inspira más de 80 tratados y es fundamento de las normas internacionales de derechos humanos. O sea que la filosofía que está en la Declaración Universal se declina, digamos, en muchos otros instrumentos para la protección de los seres humanos, en este caso yo hablo de las mujeres. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, todos ellos vinculantes para los Estados que los ratifican y que están obligados a presentar informes anuales, periódicos, mejor dicho, ante los órganos de las Naciones Unidas. En defensa de los derechos de las mujeres tenemos un hito también impresionante, que es la Plataforma de Acción de Beijing y su declaración explícita, sí, sobre la responsabilidad de los Estados para cumplir con el principio de igualdad de género. Desgraciadamente, después de Pekín ya no ha habido nada similar. Los problemas internos, digamos, o intergubernamentales han impedido que celebráramos una nueva cumbre como estaba previsto. Bueno, como sabéis, tenemos también el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, CEDAW, y su protocolo facultativo, que cito sobre todo porque CEDAW sí tiene la posibilidad de atender denuncias personales o de grupos de personas dentro de su protocolo facultativo. Pero bueno, más allá de todos los instrumentos intergubernamentales, sabemos que la legislación de igualdad de género tiene que estar directamente vinculada a los textos legales de los países, de las naciones, ¿no? Si no, pasa efectivamente que está demasiado lejos
¿no?, de la posibilidad de ejercer tus derechos muchas veces. Pero bueno, esto era solamente para que fijáramos un poco el marco de dónde estamos, pero me interesa hablar de lo que está pasando últimamente y que Violeta ha mencionado en la presentación, ¿no? O sea, en los últimos años, las tensiones en el seno de las Naciones Unidas en cuanto al debate, la vigilancia y la ampliación de los derechos humanos no ha cesado de aumentar, poniendo en riesgo, como decían mis compañeros de mesa, de panel, la esencia misma de la Declaración Universal y de la Carta de Derechos Fundamentales. Y me parece que esto es lo más interesante para abordar esta tarde, ¿no? Porque, claro, hablamos de la universalidad de los derechos humanos como si esto fuera algo universalmente aceptado. La universalidad de los derechos humanos es indiscutible, pero que esté universalmente aceptado, pues no está nada claro, ¿no? De hecho, estamos en un debate permanente entre universalismo y relativismo. Es decir, en la discusión entre la definición de los derechos humanos como inherentes a todas las personas para la obtención de su dignidad, o la idea de que las leyes de derechos humanos son en realidad una herramienta occidentalocéntrica que socava las soberanías nacionales, porque la cultura, las tradiciones y las religiones, entre otros valores, son diversas y deben ser respetadas por encima de una visión neocolonial de los derechos humanos. Este es un debate que está abierto, y no está abierto solamente en el seno de Naciones Unidas, también en la Unión Europea está abierto el debate. Entonces, este patrón de razonamiento, que desde mi punto de vista es simplista y totalmente ritualizado, porque en realidad el Estado moderno también es una construcción occidental, si queréis, pero el mundo entero ha copiado el modelo del Estado moderno. Y, de hecho, la legislación de derechos humanos parte de la premisa de que hay que proteger a los individuos frente a los estados poderosos. Es decir, que, de acuerdo, Estado moderno, pero cuidado, Estado moderno no puede pasar por encima de los derechos de los individuos. O sea que es un contrapeso al Estado, digamos. Por lo tanto, el debate sobre si es occidentalizante o no me parece un debate completamente simplista, aunque es un debate pertinente y creo que hay que conocerlo, ¿no? Entonces, claro, muchos de los países que abogan por el relativismo cultural, en realidad lo que vienen a defender es que el Estado puede todo frente al individuo. Entonces, este enfrentamiento de los últimos años se ha hecho más acusado, digamos, más profundo, por dos, o yo añadiría tres motivos fundamentales. O sea, ¿por qué después de un tiempo en el que digamos, el proceso de globalización, la ampliación de derechos y tal, parecían ser para todos, ¿no?, el camino, por qué de repente esto se ha como gripado, ¿no? Y se ha gripado tanto que ni siquiera es posible que pensemos en este momento en abrir la Declaración Universal de Derechos Humanos para introducir otras cosas, porque probablemente lo que sucedería sería todo lo contrario. Ahora os voy a explicar por qué y cómo está la correlación de fuerzas en esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de los años 80 y 90, y entre otras cosas por la batalla del feminismo, se admite que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos, por ejemplo, de las mujeres, no solo en la esfera pública, sino también en la esfera privada. Ahí es nuestra famosa batalla de la violencia de género. Como inicialmente, cuando hablábamos de la violencia de género, lo que nos decían es que eso es una cosa que pasaba entre las cuatro paredes de una casa y que hacía el Estado metiéndose en la vida de las personas. Esto es lo que se decía a finales de los años 80, ¿no?, o a mediados de los años 80. Por lo tanto, esa esfera privada en la que entra el Estado a legislar, a regular, choca enormemente con algunas tradiciones y creencias muy arraigadas en algunos países. También en el nuestro, porque así fue el debate sobre si había que legislar contra la violencia de género o no. Ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es la enorme politización que han sufrido los derechos humanos. Desde mi punto de vista, esto es un error, y me explico. O sea, el aprovechamiento de una carta, digamos, intergubernamental, de un organismo intergubernamental como son las Naciones Unidas, para promover objetivos de estados o de grupos, es altamente peligroso, porque la politización no funciona siempre en el sentido progresista.
a veces funciona en el sentido de retroceder. Por lo tanto, o tienes muy bien medidas tus fuerzas, o si politizas el combate de los derechos humanos, entonces te puedes encontrar, como os decía, con la respuesta justo contraria a la que pretendes, que en vez de avanzar, te frenan o retrocedes. Para mí las leyes de derechos humanos deben ser de naturaleza jurídica, estrictamente jurídica, evitando en la medida de lo posible un exceso de politización y, ya te adelanto, Luis, y un exceso de generalización, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este debate, ¿no? Dentro de Naciones Unidas, en el seno de las Naciones Unidas, podemos identificar 3 tácticas políticas. La política, la que tiene una táctica de politización progresiva, ¿no? Que sería la de los que quieren avanzar más. Otra que es la politización perniciosa, digamos, que quieren más bien retroceder. Y otra que simplemente pretende anular el valor de la responsabilidad de los Estados en el asunto de los derechos humanos, como si ese no fuera un asunto que tuviera que ocupar en absoluto a los Estados. Y todas estas tácticas pues se alimentan entre sí de una manera u otra, ¿no? El mundo se ha vuelto muy complejo, hay amplias regiones del mundo que no tenían voz suficiente en los organismos multilaterales, que van ganando peso e influencia en el escenario internacional y que simplemente no comparten el concepto de universalidad de derechos humanos que nosotros pensábamos consolidados. No lo creen, no están de acuerdo. Y además a esto hay que añadir una reacción hostil, bastante orquestada, de muchos países que son excolonias frente a los colonizadores. Este es otra de las digamos, de los debates o del enfrentamiento que se produce. Y de hecho, gran parte de los discursos, digamos, postcoloniales o de lo que se ha denominado el derecho postcolonial se utiliza muchas veces para desafiar directamente el marco de los derechos humanos. No digo los derechos humanos, el marco de los derechos humanos. Desde 1963 en Naciones Unidas se funcionaba fundamentalmente a través de 5 grupos geográficos: África, Asia, Latinoamérica y Caribe, Europa Occidental y Europa Oriental. Estos eran los 5 grupos geográficos, pero poco a poco esas coaliciones se han visto superadas por otros grupos que podemos llamar coaliciones políticas o coaliciones ideológicas. Por ejemplo, la Organización de Cooperación Islámica en el seno de Naciones Unidas, llamada OCI, que reúne a 57 estados. No son 3 o 4. 57 estados, por cierto, algunos de ellos enormemente poblados. Los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan casi a 3.500 millones de habitantes. Luego el G20 y luego el grupo de países en desarrollo afines, digamos, donde hay muchos países, pero donde están, por ejemplo, con un papel destacado, Cuba, Egipto, Irán y China. Este grupo, junto a los OCIs, los islámicos, son los grupos más activos en la crítica a todo el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Junto al grupo africano, que este sería el geográfico, se fajan en la crítica ante lo que ellos consideran el predominio de la ideología occidental. La Unión Europea, por su parte, pues como tiene que hablar de manera coordinada, pues entre que se coordina y no se coordina y se toma la posición, pues ya se ha pasado el asunto, ¿no? Y además en su seno pues tiene Estados miembros que tampoco comparten la visión de derechos humanos, que comparten la mayoría, eso sí, de los Estados miembros de la Unión Europea. Los gobiernos de fuerte inspiración islámica defienden la necesidad de proteger a las religiones, casi como si las religiones fueran humanos, es decir, proteger los derechos de las religiones como si fueran derechos humanos, ¿no? Como si la religión por sí misma fuera un sujeto de derechos al mismo nivel que los humanos. Así lo consideran ellos. Egipto, por ejemplo, es un protagonista muy activo de este discurso y también el principal promotor, aunque no el único, de castigar sin límite lo que denominan la difamación de la religión. India, por su parte, veis que estoy hablando de países importantes, porque detrás hay muchos otros más pequeños, pero estoy hablando de los que son más significativos. India, por su parte,
insiste en la reivindicación de lo que denominan ellos los derechos poscoloniales, o más concretamente el derecho internacional poscolonial. El sustento ideológico de esta premisa es que el derecho internacional ha legitimado a lo largo de la historia al imperialismo y que, por lo tanto, hay que avanzar en la construcción de un nuevo derecho que corrija la enorme falla que significa que el derecho internacional haya reconocido siempre al imperialismo. Pakistán reclama el derecho de no injerencia en la aplicación de sus normas, costumbres y religión sin el corsé de los derechos humanos. Y China, para acabar, es la principal representante y enormemente influyente de la teoría según la cual los derechos humanos son en realidad los derechos socioeconómicos y todos los demás son lo que denominan derechos liberales. Claro, China en los últimos 40 años ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Así que alguna legitimidad tiene para hacer un discurso así, pero es un discurso que claramente viene a romper, digamos, la esencia de lo que son los derechos humanos. China apuesta por un desarrollo socioeconómico sin derechos individuales. Aunque desde que ha llegado este nuevo presidente, digamos, desde la llegada de Xi Jinping, es verdad que se han comprometido mucho en organismos multilaterales y refuerzan sus alianzas, casi siempre con los grupos críticos con los derechos humanos, occidentalizantes, liberales, coloniales, etc. Así que el panorama, como ven, no es muy halagüeño, tampoco para los derechos de las mujeres, porque en cada uno de estos países pues la situación de las mujeres la conocemos bien, ¿no? Y este relativismo cultural, por simplificar, aunque dentro de eso hay muchas cosas, es uno de los principales obstáculos realmente para que las mujeres avancen en sus derechos. Y este marco que está tan conflictuado, o sea, esto que está en este momento tan hostil en el seno de las Naciones Unidas, pues acaba condicionando enormemente la protección de los derechos de las mujeres, porque, por ejemplo, ahora mismo en Afganistán estamos viviendo un auténtico apartheid de género, o sea, estamos viviendo una situación absolutamente desconocida en una sociedad que llevaba 20 años, pues mal que bien, intentando avanzar, con muchos problemas, en fin, con problemas políticos de todo tipo, pero bueno, ahí hay mujeres, por ejemplo, que fueron al instituto, luego estaban en la universidad y en el último año de universidad las han mandado a su casa, ¿no? Es decir, que en 2 años han perdido derechos conquistados durante 20. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y ni siquiera hay una resolución suficientemente contundente de Naciones Unidas, ni del Consejo de Seguridad, ni de nadie en torno a las mujeres afganas, ¿no? Así que esta especie de lío que hay dentro de Naciones Unidas, que como les digo, no está nada claro quién tiene en este momento mayor peso, porque también, es decir, los países del norte, pues al final están siendo mucho menos activos que todos aquellos que están en el cuestionamiento de la esencia de los derechos humanos, pues nos sitúa en una posición en la que es bastante difícil saber si vamos a avanzar o vamos a retroceder. En todo caso, en este momento estamos como poco parados y paradas, ¿no? Yo creo que hay otro elemento que influye en todo esto, y no quiero dejar de mencionarlo, aunque es materia de Nuria, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar hasta qué punto el norte, Europa, los países occidentales, llamémosle como queráis, están perdiendo toda legitimidad, toda autoridad para dar lecciones de derechos humanos al resto del mundo, ¿no? Es decir, si los países ricos, no hablemos ya, bueno, voy a hablar del Reino Unido porque me ha cabreado tanto eso que voy a ponerles como ejemplo, ¿no? O sea, si un país que debe gran parte de su riqueza y de su desarrollo a un enorme imperio colonial, que, en fin, en su tiempo fue lo que fue, pero en todo caso ha hecho sufrir a muchos pueblos, ¿no? Y esos pueblos hoy lo recuerdan. Si el hijo de un inmigrante, como es el primer ministro británico, es capaz de fletar
una cárcel en el agua de metal donde va a meter a los demandantes de asilo, difícilmente el sur global, por entendernos, aunque a muchos no les gusta que se les llame así, nos va a perder bastante el respeto, ¿no? Entonces, también nosotros estamos contribuyendo a que se resquebraje, ¿no?, todo el marco de los derechos humanos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues si no he entendido mal, ahora podemos hacer un debate con vosotros y con vosotras y también entre nosotros y entre nosotras. Si queremos, bueno, pues comentar algunas de las cosas que se han ido diciendo. Si os parece, os damos la palabra primero a vosotros y a vosotras y que estamos a vuestra disposición. Es que vamos a necesitar un micrófono. Vale, ¿el otro no funciona, Esther? No. Vaya. Exacto. Hablando de derechos digitales. Exactamente. Transición. Bueno, pues vale, perfecto. Hola, bueno, muchas gracias a todas porque me ha resultado realmente interesante. Yo tenía dos preguntas para Luis y me disculpo de antemano si no utilizo los términos adecuados porque es algo que me parece muy interesante pero que no termino de controlar. La primera es en qué punto nos encontramos en España respecto a la aplicación de un modelo social o de derechos humanos de la discapacidad que se adecue a la Convención. Y esta pregunta la relaciono con o sea, qué dificultades encuentran las personas con discapacidad orgánica o incluso, bueno, o aquellas personas que padecen una serie de deficiencias que no son visibles, ¿no?, pero que en la práctica sí que les está suponiendo una serie de barreras de accesibilidad a los derechos. Sí, ya. Si os parece, cogemos 2 o 3 turnos de palabra y luego contestamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo quería hacer un comentario, creo que es a toda la mesa, porque es una pregunta que creo que no ha salido y tiene que ver un poco con la ampliación de derechos que comentaba Luis y que luego también ha mencionado Elena. Yo trabajo con derechos de las personas mayores y actualmente estamos en un proceso de intentar conseguir una convención propia, lo cual en este marco que ha presentado Elena, como podréis ver, no es lo más positivo y optimista posible, pero bueno, nosotros ahí seguimos. Tenemos un grupo de composición abierta sobre esta razón y hemos conseguido que este año se establezca un grupo de intersesiones con el embajador de Portugal y de Brasil liderándolo para ver cuál es el mecanismo e identificar las lagunas. Entonces mi pregunta es, porque por ejemplo nosotros bebemos bastante de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que sí que ha impactado muy positivamente, pero sí que nos vemos que dentro de la declaración sí que se encuentran recogidos los derechos de las personas mayores en el artículo 25 y en el 22, pero luego no se materializan, pero sí que es cierto que en el catálogo no se observan. Entonces, pues bueno, era en relación a la Convención y a cómo podríamos, porque también el concepto de personas mayores, lo está hablando con las compañeras de infancia anteriormente, es más amplio, porque en infancia tenemos unos números o unos rangos de edad, en cambio que es una persona mayor, pues no hay como tal una definición a nivel internacional establecida, no hay consenso. Entonces, pues bueno, ¿cómo podrían ver esta ampliación de derechos en relación con otros colectivos, como puede ser, en este caso, personas mayores, pero también se podría hablar de ampliación de derechos con medio ambiente, que hemos hablado de ello esta mañana? Gracias. ¿Una tercera palabra o...? Bueno. Allí Disculpa. Hola, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Un poco para quien considere
La discusión en torno a la crisis del Estado moderno y su vinculación con la imposibilidad que ha tenido en la garantía de los derechos humanos me lleva a esta reflexión que ha propuesto Luis y que me parece interesante respecto de debatirnos ahora el rol de la sociedad civil, ¿no? Que un poco se invirtió el rol, el Estado se compromete internacionalmente a cumplir derechos, los debería garantizar de forma preventiva, no lo hace, la sociedad civil reacciona, pero en toda esa dinámica, al menos en países como España, hay una cuestión del financiamiento de esas dinámicas de exigencia y garantía de derechos humanos que termina por ir hasta hacerlo insostenible en el largo plazo. Entonces, mi pregunta es cómo, y que luego las organizaciones del tercer sector terminan solicitando financiamiento al Estado entonces estamos en una rueda de financiamientos muy tristes y que no sé, ponen en riesgo litigios estratégicos, ponen en riesgo incidencias en políticas públicas y demás. Y lo mismo en la esfera internacional, ¿no? Los comités que se crean cuando se van acordando estas grandes conquistas que significaron Naciones Unidas, las relatorías, todo terminan siendo buenas intenciones de gente con mucho compromiso, pero la sostenibilidad de todos estos instrumentos también está en jaque. Y la importancia que tiene la realización, por ejemplo, de la relatora de personas mayores de Naciones Unidas, que ha sacado una recomendación en privación de libertad y demás, suponen avances, pero siempre muy a pulmón. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones desde las relaciones internacionales respecto al financiamiento de esta estructura de derechos que hemos creado, pero que no podemos sostener si no hablamos sin tapujos del problema que hay de financiarlos, ¿no? Gracias. Gracias. Si os parece, comenzamos a contestar. Sí, por alusiones. Las dos preguntas son muy sugestivas, bueno, todas, pero decía que son muy sugestivas y darían pie a un debate amplísimo, pero por ceñirnos a la cuestión, el modelo social de la discapacidad estamos muy alejados aún de verlo implantado, de verlo efectivo. El modelo, para quien no sea, y no presumo que los que están aquí saben de discapacidad, pero no hasta ese grado, el modelo social quiere decir que la discapacidad ya no es algo que le pase a una persona y que por tanto es su responsabilidad, aunque se la pueda ayudar desde fuera, sino que es el resultado de una interacción entre lo que le pasa a una persona en términos de condiciones de salud, de funcionamiento, como decía antes, y un entorno que no sabe acoger, aunque incluso que es hostil o negativo, a ese funcionamiento apartado de la norma, ¿no? Y eso provoca exclusión, discriminación y todas las secuelas indeseables que forman parte de la vida de las personas con discapacidad. El modelo social significa que ha de ponerse el énfasis en la comunidad, que debe ser corresponsable y no pedirle a la persona con discapacidad que se adapte al estándar, sino cambiar el estándar. Y el estándar es una cuestión política y una cuestión de la comunidad. Eso sería el modelo social. Estamos muy lejos de ello, pero estamos en una combate, en una buena pelea permanente para llegar ahí. No será una cuestión que se consiga de una vez y para siempre y permanentemente, sino que es una construcción dinámica, colectiva y progresiva, como siempre nos ha ocurrido, que estará sometida a avances claros y después a riesgos y amenazas que pueden revertirla o minimizarla, ¿no? Entonces, en esas estamos. ¿Qué tiene España respecto de otros países europeos? Y esto es paradójico. Pues, por ejemplo, que como llegamos tarde al Estado social, aunque nuestra Constitución dice que España se define como Estado social, democrático y de derecho, pues el primer atributo es el menos realizado, pero frente a otros países más del norte o más céntricos en Europa, nuestro Estado social llegó tarde. Eso nos permite innovar más. Por ejemplo, en términos de desinstitucionalización, la institucionalización de las personas con discapacidad mayores es que por razón de una característica, estas personas, para ser cuidadas, tú hablas de los cuidados, tienen que vivir juntas, no por su elección, porque hayan elegido ese modo de vida
dónde, cómo, con quién vivir, por relaciones afectivas, familiares, de cualquier otro tipo que son legítimas, sino como es más fácil para el Estado estabularlas, perdón por la expresión, que es muy... pero creo que es gráfica, y parece que económicamente va a ser más fácil, pues ahora los mayores que vivan con mayores residencias, las personas con discapacidad, de tal discapacidad, que vivan con otras iguales. Pero ¿dónde está mi derecho a elegir mi forma de vida, no separarme de mi comunidad, ser un miembro activo y proactivo de la misma, ¿no? Entonces, ahí creo que nos permite ser más innovadores, porque no tenemos losas de una protección desmedida como han tenido otros países de Europa, que en su momento, en el modelo después de la Segunda Guerra Mundial de protección social fuerte, que eso sí era protección social, tenía cosas positivas, pero también tenía cosas que no eran tan positivas y que ahora estamos distanciándonos. Y respecto de la discapacidad orgánica, pues es asociada a la discapacidad de los órganos, no tanto de la movilidad, de la extremidad, aunque puede tener efectos, y sobre todo es invisible. Entonces, por una parte, te quita cierto estigma de lo que no es visible, incluso el entorno te lleva a disimularlo. Bueno, como no se me nota demasiado, pues así evito, por ejemplo, hay muchas personas, no es discapacidad orgánica, pero los problemas de salud mental, mucha gente no los dice, los oculta, están en el armario. Hay también armarios fuera de lo LGTBIQ+, y tenemos que salir de ese armario, porque saben que me van a castigar si lo digo, que me van a rechazar, que van a ser, o el hostigamiento se va a desatar. Y entonces lo que hay que hacer con las discapacidades orgánicas, que son cada vez mayores en número, es visibilizarlas, patentizarlas, sacarlas fuera y pensar las políticas públicas, las legislaciones, los programas de acción concebidos para ellas, porque ahora mismo están en una especie de terreno de nadie. Eso es lo que te podría decir. ¿Alguna aportación por parte de la mesa? Por contestar un poco, si te he entendido bien, la pregunta sobre financiación, yo creo que no, o sea, no se puede hablar de que hay un problema de financiación. O sea, la financiación es el instrumento, lo que hay es un problema de voluntad política, es decir, recursos hay. Y de hecho hay estrategias y hay propuestas para financiar y sostener lo que son políticas públicas, lo que es un sistema de gobernanza global, entre otras a través de la lucha contra los paraísos fiscales, contra la elusión y la evasión fiscal, con políticas fiscales progresistas. Es decir, que no es un problema, creo, de falta de recursos, sino de falta de voluntad política. Y también uniéndolo con la referencia que hacías al papel del tercer sector, o sea, yo creo que es importante que ahí sí que hay un problema serio de financiación, porque no hay tanta conciencia del papel que las organizaciones de sociedad civil necesariamente cumplen en relación con todos estos procesos, y es un papel que va más allá de la prestación mera de servicios, sino que tiene que ver con también la vigilancia, la capacidad para aportar en la construcción de propuestas, que además con la ventaja de que tienen normalmente una mayor cercanía y proximidad sobre los problemas y las propuestas sobre las que se están trabajando. Tiene también capacidad de vigilancia sobre cómo se están implementando determinados acuerdos. De hecho, una de las estrategias de los informes sombra, por ejemplo en la CEDAW o en la Carta de Derechos Humanos, es decir, en los informes de implementación de la Agenda 2030, son ejercicios de sociedad civil que contribuyen también a que los propios gobiernos sufran esa exigencia de saber que va a haber un informe sombra, y que eso les impide hacer estos ejercicios de una manera poco rigurosa, ¿no? Entonces creo, y ahí sí que es verdad que los mecanismos de apoyo a la sociedad civil para que puedan cumplir esta función tan vital para la profundización democrática sí que son escasos. En concreto, en el caso de España, la OCDE en el último estudio decía que apenas
el 1% de la financiación a las organizaciones del tercer sector son un apoyo estructural a las organizaciones para que puedan hacer este tipo de ejercicios, y el 99% de la financiación es una financiación instrumental para el ejercicio, en la mayoría de los casos, de propuestas y programas más orientados a los intereses y a las necesidades del Estado que a los intereses y a las necesidades del tercer sector, ¿no? ¿Alguna? ¿Tú? Vale. Muy bien. Bueno, nada, solamente añadir, estando completamente de acuerdo con lo que comentaba Maite, que más allá de los temas de financiación, en cuanto a la eficacia, has mencionado el tema del litigio estratégico, ¿no? Y otro tipo de acciones que puede llevar a cabo la sociedad civil. Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con la eficacia de los mecanismos de obtención de justicia y rendición de cuentas. O sea, nosotros nos encontramos enormes obstáculos en el ámbito migratorio, desde luego, porque tiene sus peculiaridades, que tienen que ver pues con la lentitud de los procedimientos, con las trabas administrativas. Hablo a nivel interno en España, esto lo traslado a nivel europeo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mecanismos de infracción de la Comisión Europea e incluso Naciones Unidas. Entonces, tenemos que sentirnos afortunadas de que estos mecanismos existen, pero a la hora de realizar nuestro trabajo como sociedad civil, nuestro trabajo de rendición de cuentas, de denuncia, nos encontramos con estas dificultades. Entonces ahí hay una reflexión importante que nos tiene que llevar hacia cómo estos mecanismos se tienen que reformar, y lo que mencionaba también Maite, la voluntad política para ello, ¿no? Porque a veces hay una doble intencionalidad de que estos mecanismos pues funcionen con estas trabas, con esta lentitud, que en muchos casos en el ámbito migratorio nos encontramos que con personas que han querido denunciar, que tienen procedimientos iniciados, pues es que perdemos la pista, ¿no? O sea, llega un momento de los procedimientos en los que estas personas, por cómo es la característica migratoria, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente hacer esa reflexión. Elena. Sí, ya que ha salido dos veces el asunto de la voluntad política, bueno, la voluntad política y la voluntad ciudadana y privada, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la calidad de una democracia esto. O sea, hay países, muchos países en el mundo, donde la financiación del tercer sector es también privada. Es decir, donde las empresas, grandes firmas, grandes bufetes de abogados, etcétera, trabajan pro bono o financian algunas organizaciones del tercer sector. Que España es un país que tenía un tercer sector prácticamente inexistente, ¿no? De hecho era más bien la Iglesia Católica la que cubría ¿no? toda la actividad que después ha empezado a desarrollar el tercer sector, y por lo tanto la Iglesia Católica recibía y recibe financiación estatal, pero también financiación privada, ¿no? De sus fieles, digamos. Entonces, en España ese mecanismo no hemos conseguido ponerlo en marcha. O sea, se cuentan con los dedos de una mano las empresas que de verdad en todo su área de responsabilidad social se comprometen con organizaciones de verdad, etcétera, ¿no? Es decir, que falta voluntad política probablemente, y según en qué sitios y en qué momentos más o menos, pero también falta un desarrollo democrático que haga que sea el conjunto de la sociedad la que se comprometa, digamos, con las actividades del tercer sector, que son las actividades por una parte, y como decía Maite, no solo las actividades, sino la capacidad de propuesta, de seguimiento, de denuncia, etcétera, ¿no? Considerar al tercer sector tan importante como el primero o el segundo, ¿no? Eso falta. Y al faltar eso, desde mi punto de vista, también falta una mayor coordinación del propio tercer sector consigo mismo, ¿no? El tercer sector, las organizaciones del tercer sector, bueno, las que son del mismo área, digamos, todavía, pero la intercomunicación entre las organizaciones de distintos sectores en España no existe y no funciona, ¿no? Y experiencias de trabajo conjunto hay poquísimas, y todo eso tiene que ver yo creo, con la calidad democrática, con aprender a
aprender a trabajar todos juntos, también la sociedad y las firmas privadas, ¿no? Que en España no hay mecenazgo realmente, no, o sea, España en eso está súper atrasada. El dinero efectivamente viene al final de los impuestos de los españoles, pero de una manera pues muy teledirigida por los gobiernos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que no, habíamos contestado, sí. Digo, por faltaba, la sí. cortesía a la compañera de Helpage, ¿no? Yo la experiencia que podemos aportar desde el mundo de la discapacidad es que tener una convención temática puede parecer contradictorio con alguna de las dudas que he planteado, es bueno, es deseable. Yo os animo y desde luego la adhesión, el impulso, el acompañamiento del sector de la discapacidad, el de personas mayores, no en balde. El 60% de las personas con discapacidad en España, más de 4 millones, son mayores de 65 años. O sea, es que compartimos la interacción entre edad avanzada y discapacidad es muy, muy elevada, ¿no? Entonces sí que animo, y a mí el discurso espléndido de Elena, poniéndonos un panorama un tanto desalentador, ¿no? de los derechos humanos en general, pero quiero recordar que la Convención de la Discapacidad nace de Latinoamérica y nace contra Estados Unidos, que de hecho, bueno, creo que no ha ratificado, y con una posición de Europa pues de Tancredo, de estar ahí. Y después es verdad que con España, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sí que se reactivó y tuvo un cierto liderazgo, un bastante liderazgo, ¿no? Entonces quiero decir que no están todas las cosas dichas y hechas, y que incluso animo en esta presidencia española a que pueda haber una Europa que coja y a partir de España, ¿no?, la bandera de promover una convención amplia e integral de los derechos de las personas mayores. No va a ser fácil, porque nada es fácil, pero sí que puede ocurrir, ¿eh? El ejemplo de la discapacidad yo creo que ha sido estos 20 años de convención de la discapacidad, es que es un punto ya, espero que de no inflexión. Bueno, sí, bueno, la verdad que disculpas, porque cuando has puesto la pregunta yo he hecho la misma reflexión que ha hecho Luis, y creo que es absolutamente pertinente y que se debería llegar a tener esa convención. Pero quería solo aclarar sobre lo que decías, Elena, de que el tercer sector en España no está articulado más allá de cada uno de los ámbitos. Es verdad que queda mucho camino que recorrer, pero sí un poco para que la gente sepa dónde estamos en ese sentido. Hay al menos 2 iniciativas muy potentes que están en marcha. Es decir, por un lado, la plataforma del tercer sector, que es la entidad formal que agrupa a las llamadas entidades singulares, pero a las plataformas como CERMI, como plataforma de voluntariado, plataforma de infancia, coordinadora de organizaciones de desarrollo, plataforma de organizaciones de acción social, y no sé si me dejo alguna, y la red de lucha contra la pobreza, europea de lucha contra la pobreza, y que, digamos, está haciendo un trabajo cada vez más, por un lado, de intercambio de información, que es como el paso previo para que podamos, digamos, articular, pero también de incidencia, entre otras, como comentaba Luis al inicio, una propuesta para las elecciones generales se hizo también a nivel autonómico, de incidencia política, y también con una mirada, bueno, intentando, digamos, articular también lo global con lo local, con la presencia de la coordinadora ahí. Y luego hay otra iniciativa un poco más innovadora, si lo podemos llamar así, que se llama Futuro en Común, que es el resultado, en este caso es una iniciativa que lideró la coordinadora en un inicio, pero que ahora ha sido ya apropiada, que es digamos, la respuesta de las organizaciones de sociedad civil ante la Agenda 2030 y la necesidad de abordar los problemas desde una mirada intersectorial y no solo desde cada uno de nuestros silos particulares. Y entonces en Futuro en Común, pues lo que hemos logrado es articular organizaciones sociales de medio ambiente, feminismo, migraciones, acción social y cooperación internacional, y a partir de ahí pues está haciendo un trabajo muy importante, elaborando sobre todo posicionamientos en los que poner de relieve la importancia de las políticas orientadas hacia el desarrollo sostenible. De hecho, ahora mismo
esta red, que es informal, está en Nueva York, participando también en la sede de Naciones Unidas en la presentación del informe voluntario, en este caso de la Unión Europea, sobre la implementación de la Agenda 2030. Sí, en realidad, por explicarme entonces, no me refería en absoluto a que no existieran plataformas comunes en las que hacer incidencia política. Me refería a la práctica de trabajar juntos. O sea, a eso me refería. Es decir, que las organizaciones feministas, con su experiencia en el trabajo con las mujeres, fueran escuchadas por las organizaciones, imagínate, ¿no?, de cooperación al desarrollo cuando éstas elaboran un trabajo, un proyecto para mujeres, y viceversa. Sí, sí. Es decir, ya sé, plataformas reivindicativas, comunes, de incidencia política siempre hemos tenido, pero en otros países hay un ejercicio de trabajo conjunto mucho más generalizado, o sea, hay un ejercicio mucho más hecho del que hemos hecho aquí. Entre otras cosas, porque como la financiación es tan sumamente vertical y tan escasa, en realidad competimos unos contra otros, ¿vale? Y entonces esa competencia de unos contra otros, o unos con otros, mejor dicho, hace que muchas veces pues no conozcamos de verdad qué hacen los otros, hasta dónde podríamos los unos y los otros alimentarnos. Me refería más bien a eso que a la incidencia política. Gracias. ¿Hay más preguntas en sala? Sí, allá al final hay una. Y Marisa también, al fondo, y aquí delante hay otra. Y sí, gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería incidir un poco en lo que decía Selena sobre la responsabilidad de algunos países, sobre todo del mal ejemplo que estamos dando los países ricos del norte, occidentales, o llámalo. Yo creo que también hay que hablar de la corresponsabilidad que tenemos en algunas situaciones. Y en concreto, estoy pensando en un caso muy concreto. En Guinea Ecuatorial se encarcela y se persigue a miembros del colectivo LGTBI en virtud de la misma ley de vagos y maleantes, porque fue una ley que impuso Franco allí, cuando era la colonia, que no se ha derogado, y creo que a veces, pues como país, miramos a otro lado y nos preocupa más los intereses socioeconómicos o geopolíticos, más que imponer, porque claro, ahí sí que creo claramente que hay una responsabilidad histórica. Y sobre todo, el colectivo más perseguido es el de las mujeres, clarísimamente. También, ese ya en el ámbito político, ¿no? Entonces creo que también mirarnos un poco, pues, no solo como sociedad, sino como a exigir a los gobernantes, pues que sean más valientes y hagan pasos que avancen en la consecución de esos derechos humanos, ¿no? Porque creo que sí que hay una corresponsabilidad histórica. Vale, hay otra palabra al fondo y también Marisa adelante. Hay un par de palabras más. No, Marisa, ella. Hay otra palabra pedida detrás y otra palabra en la tercera fila a la derecha. Bueno, yo, daros las gracias a todas, a ti también, porque me lo he pasado muy bien, es decir, porque me ha gustado mucho escucharlo y demás, y yo básicamente yo le quiero devolver la pregunta a Luis, ¿no? De cuál es el límite de los derechos, cuántos derechos hay, porque creo, porque además probablemente digamos de la conclusión de este curso y de los temas que hemos estado tratando, ¿no? Sí que yo me voy con una duda, ¿no? Respecto del tema, porque estamos hablando, por ejemplo, de nuevas generaciones de derechos medioambientales, derechos digitales, donde efectivamente sí que hay formulaciones que nos tenemos que parar a pensar, y esta mañana estábamos hablando de ellos, ¿no? Los neuroderechos. O sea, tengo derecho a que no manipulen mi cerebro, que sí que forma parte de nuevas generaciones, y que abordarlos desde la universalidad, o desde cómo se manifiestan los derechos medioambientales, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso de que el mar menor tenga personalidad jurídica? Es ese tipo de cosas y demás, que sí que tienen que hacer un esfuerzo de evolución sobre qué son los derechos, y sin embargo
digamos, desde el punto de vista incluso a veces de la incidencia política, con lo que nos enredamos no es con nuevas generaciones de derechos, sino sobre los sistemas de garantía de los derechos en las diferentes circunstancias. Y sin embargo, le llamamos a eso nuevos derechos. Y eso genera, yo creo, Elena, que es mi jefa, ¿sabéis? Me encanta. Entonces, es que quiero decirte que me ha parecido muy clarificador el tema, efectivamente, de lo que estamos hablando es de las responsabilidades del Estado. Le tengo que hacer la pelota un poco también. Pero en serio me parece muy importante el tema de que sepamos distinguir lo que tiene que ver con lo que son nuevas generaciones de derechos, con lo que son los sistemas de garantía y de reivindicación. Y ahí, como desde el feminismo, efectivamente, con el concepto de transversalidad, que también ha salido varias veces, lo mencionabas, nos llevamos peleando con ello pues como 15 años después de la ley esta del año 2007 y tal, sí hacer una observación experiencial, ¿no? El tema de la transversalidad, que a mí me parece un elemento fundamental y que ha salido todas las veces. Es decir, si queremos efectivamente un enfoque de derechos, la transversalidad tiene que ser efectivamente un principio rector. Decir que, sin embargo, y esto es una declaración personalísima, a mí me parece que tiene muchísimas dificultades ejecutivas. Es decir, que es súper difícil encontrar contextos y entornos donde la transversalidad realmente resuelva un problema de reivindicación de derechos o una modificación legislativa o un procedimiento de incidencia política. Porque al final, si yo quiero conseguir, por ejemplo, ¿no?, es el tema del reconocimiento, y cuento lo último en lo que estamos trabajando Fundación Mujeres, ¿no?, el tema de los derechos de los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como parte de la reparación del daño. Lo que necesito al otro lado no es alguien de la Seguridad Social que gestione pensiones de orfandad, que se haya imbuido del espíritu de la transversalidad, porque ya os digo que no va a entender nada según se lo cuente, pero nada, de nada. Lo que necesito es alguien especialista en el tema de violencia de género, que entienda la conceptualización de víctima y demás. Con lo cual, el tema, este casi sería un mensaje más bien de desarrollo de política pública, ¿no? Los sistemas de garantía del Estado serían, pero necesitamos mecanismos realmente evaluables y que produzcan, ¿no? Y yo creo, o sea, me voy muy contenta de este curso. Me aprovecho también para felicitar a la organización, Violeta Puri y demás, porque sí me llevo conclusiones en este sentido, ¿no? En la necesidad de generar mecanismos efectivos, de una efectividad tal, y probablemente ser mucho más prudentes. No sé si va a ser, me interesa mucho la respuesta, Luis, de de hasta dónde podemos llegar con los derechos y demás. A lo mejor ser un poco prudentes en ese terreno, ¿no? Pero y este era el comentario que quería hacer y la pregunta. Bien, gracias. Hay una palabra al fondo y luego una palabra en la tercera fila. ¿Está primero? Vale, pues perfecto. Y si os parece, si no hay muchas más preguntas, cerramos, porque nos estamos acercando a las 6, que es un poco la hora límite que tenemos, y hay algunas personas de vosotras y vosotros que queréis volver en autobús y sale a las 6:20. Entonces, si os parece, concluimos con estas dos preguntas más y las intervenciones de la mesa. Gracias. Bueno, aprovechando que tengo a muchas jefas mías aquí, a Elena, Maíz, a Puria, todas así, toda Fundación Mujer. Y aprovechando un poco una idea que ha lanzado Elena sobre la participación público-privada en la necesidad de afrontar todos los problemas sociales y la defensa de los derechos humanos. Antes, para completar una información, me gustaría un poco explicaros en 2 segundos que existe una cosa que es pequeña, pero no es tan pequeña, que es la Asociación España Fundaciones, que CERMI conoce muy bien porque además financia el foro que será en septiembre, que es Demos un poco, donde realmente ahí se explican los proyectos que hacen todas las fundaciones. Hay intercambio y también hay intercambio de financiación. O sea, que es una cosa pequeña que engloba 900 fundaciones españolas, o sea, no es tan pequeño, pero que no tiene a lo mejor la trastienda que puede tener este encuentro, pero que sí realmente ahí se consigue una participación activa de la vida pública y privada. Y también incidencia política. Porque, como Elena ha comentado, hace falta reformar y mejorar la ley de mecenazgo. ¿Qué se ha quedado en el tintero? Porque había una reforma que estaba acompañada
presentado como una proposición de ley del grupo catalán, pero que sí que ha sido apoyada por todos los grupos y realmente apostaba por lo que Elena decía, que es cómo la participación privada es necesaria para financiar los proyectos públicos y la defensa de los derechos. Entonces, solamente apuntar esto para que sepáis que no estamos en primera línea como en países nórdicos, pero sí poco a poco vamos avanzando en ese terreno. Gracias. Yo solo súper rápido, como volviendo al tema de la financiación, no sé si es una reflexión, una pregunta o qué, pero sí que me llama la atención también en el ámbito del Consejo de Europa, ¿no? Después de la declaración de Reykjavik, con la idea de fortalecer el Consejo de Europa, el TDAH, etcétera, ¿no? Es decir, todas esas estructuras que nacen para fortalecer o para como garantías de los derechos humanos. Pero en España, o lo que conozco, y quizás aquí viene la pregunta, no hacemos o no estamos haciendo incidencia sobre cómo se financian estos mecanismos. Es decir, los estados financian el TDAH. ¿Y por qué el TDAH funciona como funciona y por qué el Tribunal Europeo funciona poco a poco? Porque tenemos muy pocos jueces en el TDAH. ¿Y por qué hay pocos jueces? Porque los estados no quieren financiar el tribunal. Entonces, cuando hablamos de financiación en el tercer sector, en temas de derechos humanos, bueno, es que también hablamos de eso, ¿no? Yo creo que en España no nos centramos, o el sector, cuando hablamos de incidencia en temas de derechos humanos, no nos centramos en lo económico, quizás porque ideológicamente no queremos dar importancia a eso, pero es que irremediablemente lo tiene y no le estamos poniendo el foco, ¿no? Entonces yo creo que desde diferentes organizaciones a nivel internacional estamos intentando poco a poco poner el foco en, oye, esto también nos sostiene, y si esto no lo sostenemos se nos va a ir cayendo poco a poco, pero claro, desde fuera siempre como que le echamos la culpa, perdonadme por la expresión, ¿no? Pero le echamos la culpa, es que funciona muy lento el TDAH. Bueno, ¿por qué? ¿Qué responsabilidad tenemos también como estados que en su momento lo pusimos en marcha y que ahora mismo no está funcionando, y estamos en una crisis de los derechos humanos en este sentido, ¿no? Y la otra referencia se me olvidó. Pero creo que, o sea, a nivel de Naciones Unidas va un poco al estilo, no sé si estáis de acuerdo, si no, y si esto también se está planteando a nivel de incidencia, ¿no? Porque, bueno. Y este diagnóstico es totalmente extrapolable al sistema interamericano. O sea, de hecho, los estándares de acceso a la justicia que plantean tanto el TDAH como la Corte Interamericana, lo loco es que condenan a los estados, pero ni los propios tribunales regionales logran cumplirlos. En demora, acceso, el recorrido de una víctima es de un nivel de revictimización y que termina realmente siendo y la cuestión económica es transversal, así como la universalidad de derechos es transversal. Bueno, pues pasamos los turnos de palabra. Gracias, Esther. A la mesa. ¿Quién? Bueno, yo tenía una deuda pendiente. No, esto merecería un excurso más amplio, pero no quiero yo que perdáis el autobús de vuelta y me culpéis. Pero sí, contesto a tu pregunta. Y yo lo he dicho en tono estimulante, no provocador, pero sí es algo que te condiciona, ¿no? Pero yo respondería: codificación, formulación, acuñación de nuevos derechos. El límite sería que no sean retóricos. Si no estamos en la circunstancia histórica, en el momento para darle efectividad a esos derechos, no renunciemos en este momento, sí, aplacémoslo. Cuando tengamos la seguridad de que eso va por lo que estamos diciendo, porque si no es frustración, es decepción y es alimentar a toda esa cohorte de enemigos del sistema de derechos humanos que existe. Y también cuando vayamos a dar una batalla, de reabrir, de tratar de ampliar, que sepamos que no vamos a perder nada, que demos la batalla cuando al menos tengamos garantías de que no se va a producir regresión. Eso sería las respuestas que te doy. Siento no poder ser más explícito. Elena. No, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis, pero vamos, yo lo que he tratado de llevar a vuestras privilegiadas cabezas es que la cosa está muy chunga. O sea, que
no sé cómo decirlo, o sea, las sociedades no caminan siempre hacia adelante. Y los derechos tampoco, ni nada. O sea, las cosas caminan hacia adelante o caminan hacia atrás. Y no hace falta irse muy lejos para ver países donde, bueno, he puesto Afganistán porque Afganistán es apartheid, pero da igual, Hungría, Polonia, muchos estados de los Estados Unidos, Túnez, o sea, están retrocediendo los derechos de las mujeres, desde luego. Vamos, cuando retroceden los de las mujeres, retroceden muchos otros, ¿no? Entonces, están retrocediendo y no estamos siendo capaces de frenar el retroceso. Entonces, a mí me encanta imaginar nuevos derechos o un mundo, como dice Yolanda, la candidata, un mundo mejor, ¿no? Pero está jodido el mundo. Y hay que defender, o sea, claro que hay que conquistar nuevos territorios, pero primero hay que defender los que tienes. Porque mientras estás diciendo que conquistas, te están restando por detrás. Entonces, el problema es cuánto nos importa a nosotros o nosotras, europeas informadas y claramente privilegiadas, cuánto nos importa que a la puerta de nuestra casa se estén cometiendo violaciones escandalosas de derechos humanos. ¿Cuánto nos importa? Bueno, a lo mejor nos importa más luchar por los derechos digitales, pero a mí desde luego no. Entonces, o sea, los derechos, no puedes estar haciendo una batalla de derechos. Pero me parece que hay una enorme inconsciencia sobre lo que de verdad está pasando en muchos lugares del mundo. Y desde luego el feminismo español tiene una deuda, lo digo en primera persona, no señalo a nadie, tiene una deuda con la situación de las mujeres en muchísimos países del mundo, de las que no hablamos casi nunca, salvo cuando ya, en fin, salen en las noticias, ¿no? Entonces, sí, hay que conquistar más cosas, pero oye, cuidado, porque es que los que todavía no hemos conquistado, o algunos de los que hemos conquistado, podemos perderlos. Este era el mensaje. Bueno, al hilo de esto que está comentando Elena y respondiendo a vuestra cuestión, bueno, efectivamente no estamos en posición de dar lecciones de derechos humanos a ningún país, ¿no? De hecho, nosotras en 2015, cuando sucedió la gran afluencia debido a la crisis siria, se hablaba de crisis de refugiados. Y nosotros decíamos, hablemos de crisis de derechos humanos. O sea, el lenguaje es importante, ¿no? O sea, Europa en ese momento no tenía una crisis de refugiados. Tenía y sigue teniendo una crisis de derechos humanos. Entonces, yo creo que estamos en un momento de reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre hacia dónde va Europa, bueno, a nivel global, pero Europa concretamente en términos de derechos humanos, porque esto está afectando a lo que vosotras estabais planteando, por supuesto, a los mecanismos de obtención de justicia y rendición de cuentas, que están compuestos por estados, financiados por estados, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Y efectivamente, que también lo decía Marisa, pues bueno, pues habrá que ver lo que tenemos sobre la mesa, porque hay algunos instrumentos que de hecho están en peligro, ¿no? Nosotras lo estamos viendo con la Convención de Ginebra y de hecho el año pasado, en una reflexión que teníamos sobre el planteamiento de protección de los refugiados, llamados refugiados climáticos ambientales, ¿no? Claro, nos planteábamos como propuesta reforma de la Convención de Ginebra, cuidado, como nos pongamos a tocar convenciones en un contexto global tan adverso, concretamente con los temas de desplazamientos forzados, pero también con muchos otros, pues es que perdemos más que ganamos. Entonces, ahí pues nuestra conclusión fue, vamos a intentar influir en un cambio en las interpretaciones, ¿no? Que sean interpretaciones amplias, que amplíen los motivos de concesión de refugio a personas que huyen por motivos medioambientales, pero no toquemos el texto legislativo porque estamos en un contexto que perdemos. Entonces, esto es una reflexión importante que comparto en nuestro ámbito, pero que es extrapolable a muchos otros, ¿no? ¿Alguna? Maite. Bueno, no voy a añadir nada a lo que habéis dicho vosotros porque estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo que no hay un tema de ampliación de derechos, sino de hay nuevas realidades que surgen, como la de los refugiados climáticos, como la de la tecnología digital que genera nuevas necesidades, y hay que ver cómo los abordamos estratégicamente de la manera más eficaz posible. Sí quería hacer una reflexión sobre el tema de la financiación.
en la siguiente línea, es decir, yo creo que efectivamente España es un país donde el apoyo privado es muy bajo en comparación a lo que sucede en otros países, pero sí quiero dar un dato que me parece muy significativo, al menos del sector de cooperación, del resto no conozco, pero en el ámbito de la cooperación las organizaciones que pertenecen a la coordinadora, digamos que manejan anualmente un presupuesto de unos 800 millones de euros, que no es poco, de los cuales el 50% son fondos privados. Pero el 50%. Pero lo más importante es que de ese 50%, apenas un 5% viene de empresas. No, viene de las personas particulares que apoyan a las organizaciones, más de 2 millones de personas que apoyan a las organizaciones. Es decir, que la cultura empresarial de este país, la cultura filantrópica, deja mucho que desear. Y entre otras cosas, cuando vemos empresas que tienen una pequeña convocatoria de subvenciones, desgraciadamente muchas veces gastan más dinero en publicitar la convocatoria que en el objeto mismo. Entonces, yo sí me gusta reivindicar que en España sí que hay una base de solidaridad muy importante y que hay sí un desafío con las empresas. Y también reivindicar la necesidad de que existan fondos públicos. Quiero decir que las organizaciones privadas tienen derecho, por su contribución al bien común y a la democracia, a recibir esos fondos públicos, absolutamente con toda la transparencia y todo el mecanismo. Pero eso me parece importante destacar ese hecho, ¿no? Que la población española sí contribuye y apoya con sus recursos. Bien, sí. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues Maite, Luis, Nuria, Elena, Sala, ha sido un placer. Personas de la sala, ha sido un placer, de verdad, teneros aquí esta tarde. Muchas gracias. Paso la palabra a Puri, que va a concluir. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a las personas que habéis participado, que habéis estado geniales. Yo creo que este curso está teniendo un alto nivel y muchísima calidad en las personas que están participando, tanto como ponentes como alumnos y alumnas, ¿no? La verdad es que está siendo un debate muy rico y muy interesante. Yo solo quería daros una información, y es que en la sesión de mañana tenemos mucha demanda de personas que quieren asistir. No solo de este curso, también de personas que nos han pedido asistir aunque no han venido al curso, y también incluso creo que se nos ha unido algún otro curso. Por lo tanto, estamos muriendo de éxito, y ante eso lo que sí os pido es que mañana al llegar preguntéis dónde es la sesión, porque estamos viendo la posibilidad de hacerlo en otro sitio que tengamos más espacio, ¿vale? Entonces que no nos perdamos, será en este edificio, no queríamos sacarlo de aquí, teníamos la posibilidad de irnos fuera, pero no queremos sacarlo para que no se nos pierda a nadie, pero a la entrada preguntar por si tenemos sorpresa y estamos en otro sitio.